Observatorio de los Trabajadores de la Izquierda a Diario presentó un nuevo informe sobre el índice de precarización laboral, dando cuenta de la heterogeneidad de situaciones de precariedad laboral que vive la clase trabajadora actualmente en Argentina. A partir de la lectura de las estadísticas nacionales, el índice incluye 3 dimensiones centrales: ingresos, jornada de trabajo y condiciones de contratación. Este análisis incluye también la lectura de los datos del tercer trimestre del 2024 y a su vez de la serie 2016-2024 que permiten hacer una comparación bastante interesante. Es por eso que estamos en comunicación con Mariano González. Él es sociólogo, docente y miembro del Observatorio de los Trabajadores de la Izquierda a Diario. Hola Mariano, te saluda Emilia al aire de la tribu. ¿Cómo estás? Hola Emilia, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Ex compañero de eso que falta, digámoslo. Digámoslo. Volviendo al programa. Me gusta, me encanta. Bueno, Mariano, leyendo la verdad este informe, que realmente es un laburazo el que hicieron, la primera pregunta que se me viene después de leerlo tiene que ver primero con el motivo de la creación de este índice. Ustedes siempre vienen laburando, obviamente, desde el observatorio, la lectura y el análisis de datos, y sobre todo, ¿qué es lo que permite visualizar estas estadísticas tradicionales que estas estadísticas que los datos tradicionales quizás dejan afuera, ¿no? O las lecturas que se vienen haciendo dejan afuera este tipo de análisis. Sí, nosotros la intención que tuvimos en primer lugar es la de intentar contribuir a ponerle valores concretos a esto que se viene discutiendo. Se viene discutiendo hace bastante, pero que en la actualidad tomó una potencia particular en la conversación política, en la conversación pública, que es justamente la precarización del trabajo, ¿no? Pero con la intención de precisar qué es lo que decimos cuando decimos que la fuerza de trabajo se encuentra precarizada. Entonces, bueno, el ejercicio es agrupar, ¿no?, bajo la idea de precarización, distintos aspectos que muchas veces pueden aparecer o dispersos o sueltos, que van desde, como decías vos, salarios que pueden estar planchados, las condiciones en las que se trabaja que empeoran, la ausencia de formalidad, la ausencia de derechos laborales en general, etcétera, y el aumento del cuentapropismo, que hacen, ¿no?, una nueva, si se quiere, una nueva realidad, una nueva morfología de la clase de trabajo, de la clase que vive el trabajo, perdón. Vos ahí decías, ¿no?, las 3 dimensiones o los 3 ejes que tomamos. Pensaba que si te parece los puedo presentar muy brevemente para que se entienda bien de qué estamos hablando. Nosotros ahí tomamos el eje de la precarización vía ingresos, el eje de la precarización vía jornada de trabajo y el eje de la precarización vía condiciones de contratación. Cuando nosotros hablamos de precarización por ingreso, nos estamos refiriendo a que el salario o el ingreso no alcanza a cubrir la canasta básica total. Y por eso que vos preguntabas, lo que creemos que aporta también es que cada dato, cada eje, cada elemento permite dialogar con distintos fenómenos, ¿no?, que forman parte de la discusión. En este caso, por ejemplo, vemos que la precarización por ingreso dialoga muy directamente con una discusión que viene, al menos como punto de quiebre en los inicios del 2000, y que se fue profundizando en los últimos años, sobre todo del 2011 hasta parte, que es el fenómeno de los trabajadores pobres, que no es que es obviamente un fenómeno particular o único de Argentina, sino que tiene rasgos regionales e incluso globales, pero que en Argentina históricamente el trabajo remunerado estaba asociado o equivalía a estar por fuera de la condición de pobreza. Bueno, esa relación vemos que se resquebraja, ¿no?, que se empieza a torcer. Tomamos un segundo eje, que es el de la precarización por jornada laboral, y acá se incluyen distintas situaciones, ¿no?, desde las subocupados, demandantes, que ¿quiénes son? Son aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales y buscan trabajar más horas, obviamente en diálogo con el ingreso, ¿no?, porque es una búsqueda de más horas o más trabajo, no por amor al trabajo en sí, sino por la necesidad de complementar o de completar ingresos para llegar a fin de mes, sencillamente. Incluimos también a los sobreocupados, que son quienes trabajan 45 horas semanales, más de 45 horas semanales, y a quienes tienen más de un trabajo también. Y esto dialoga con un fenómeno en expansión y muy actual, que es el fenómeno del pluriempleo, ¿no? Y que todos
lo conocemos, lo vemos. Lo vivimos, digamos. Lo vivimos, exactamente. No sé, que van desde, por ejemplo, trabajadores del call center o gastronomía, que antes o después de su jornada laboral completan los ingresos con alguna changa. O bueno, me acordaba también hace algunos meses los choferes de la UTA, que decían que terminaban la jornada, se bajaban de un vehículo, se subían al auto y hacían un par de horas más en Uber, o bueno, o Cabify, o alguna de las empresas de trabajo de plataformizado, para poder llegar a fin de mes. Claro. Y el eje de la precarización por contrato. Y acá hay diversas situaciones, ¿no? Centralmente los asalariados no registrados o los informales, o incluso también asalariados que están bajo condición de formalidad, es decir, inscritos en la Seguridad Social, pero que no acceden a la totalidad de los derechos asociados al empleo en blanco, o sea, o no acceden o a vacaciones pagas, o a aguinaldo, o a licencias por enfermedad, etcétera. ¿Ahí entrarían también los monotributistas, por ejemplo? Exactamente. Claro. Ahí entran los cuentapropistas. Nosotros hicimos como un intento de afinar ahí el lápiz, para sumar a los cuentapropistas que no son profesionales, es decir, de media o baja calificación y sin posesión de medios de producción, es decir, para dar cuenta efectivamente de las condiciones más precarias. ¿Qué ejemplo sería ese? ¿Alguien? A ver. Ahí el cuentapropismo es un universo muy heterogéneo, pero puede ir desde changas informales, es decir, personas que hacen changas como venta ambulante, y ahí entran personas que no están incluso inscritas en el monotributo, es decir, como una doble condición de informalidad, pues son cuentapropistas para la estadística, pero a la vez también son informales, pues no tienen ninguna inscripción formal de monotributo. Y puede ir incluso también ahí los trabajadores que hacen reparto, que también en este caso son monotributistas y para la estadística figuran como cuentapropistas, cosa que sabemos que no es así, o también a los choferes de Uber, Cabify, etcétera, hasta formas que pueden tener que ver con trabajo de dependencia encubierto, es decir, una relación de dependencia o salarial, pero encubierta bajo la forma de monotributo, que la es algo que crece producto, en parte, es un fenómeno que tiene más bien viene de hace algunos años, pero que el cambio que introdujo la ley base de la figura del colaborador, claro, es decir, que trabajador, un inscripto como independiente, puede tener a su cargo lo que se da a llamar colaboradores. Entonces son también para la estadística cuentapropistas y desconocen la relación de dependencia o de la relación salarial que ahí se traba. Eso también es terrible, ¿no? Como las empresas empiezan a borrar el término trabajador, ¿no? Eso es muy llamativo. Sí, como un relato de época, ¿no? Total. Que empieza a vincular el emprendedurismo, el cuentapropismo, el ser tu propio jefe, bueno, y genera un relato, una narración alrededor de eso y borra la relación de dependencia, sin duda. Hay algo, me meto un toque en datos, ¿no? En cuantitativos, digamos, así que quienes nos están escuchando, perdón por estos datos porque a veces es difícil seguirlo así oralmente, pero hay una parte del informe en el que afirman que el 75% de los trabajadores y las trabajadoras sufre algún tipo de precarización dentro de estas tres dimensiones que acabas de mencionar, por ingresos, por jornada de trabajo y o por condiciones laborales. O sea, el 75% de los trabajadores sufre algún tipo de precarización y alrededor del 50% combina 2 o 3 formas de precariedad. Y ahí la pregunta tiene que ver con esto de si ustedes creen que esto empieza a ser un rasgo estructural del mercado en Argentina, del mercado laboral, y qué implicancias tiene también esto para el futuro de la clase trabajadora. Ahí está buenísimo porque se abren múltiples preguntas, múltiples debates. Por un lado, lo que nos llamó la atención nosotros tomamos, como bien decías vos, la serie 2016-2024, que es la serie disponible, digamos, con datos regulares y sistematizados de INDEC, con la encuesta permanente de hogares. Y ese crecimiento, o sea, lo que vemos es que 3 de cada 4 trabajadores están precarizados por alguna de estas vías. Pero lo que se ve ahí es que no solo crece nominalmente, sino que crece la intensidad en la que se articulan estas distintas vías de precarización. Y las discusiones que se abren ahí son muchas. Nosotros, por lo menos,
no es una reposición exhaustiva, pero identificamos que hay dos grandes, si se quiere, formas de lectura, ¿no?, que aparecen en general como opuestas, pero que tienen un grado de complementariedad. Una es la idea de que la precarización es total y absorbió la totalidad del mercado de trabajo, por ende todos somos precarios, y es una forma de decir que entonces uno puede deducir de eso que medir la precariedad casi no tiene sentido porque es la condición, claro, el punto de partida. Claro, ya no existe otra cosa, digamos. No existe otra cosa. Y hay posiciones más matizadas, si se quiere, que tienen exponentes internacionales, que como Guy Standing, que publicó su propuesta para definir lo que él llama precariado, en un libro del 2011 que se llama Una nueva clase peligrosa, y tiene traducciones nacionales, si se quiere, acá en Argentina, como Juan Grabois, que toma aspectos de esa conceptualización en un libro que se llama La clase peligrosa también. En este caso, utilizado para oponer a la llamada economía popular oponerla a la vieja clase obrera. Claro. Entonces ahí vemos algunos problemas o discusiones que son interesantes, ¿no? En primer lugar, que son propuestas que parten de identificar a la precarización como un fenómeno actual y no como una condición que ha estado presente a lo largo del desarrollo del capitalismo, asumiendo distintas formas, no siempre igual, no siempre de la misma manera, pero no toma la dimensión de que es un fenómeno que se extiende a lo largo del capitalismo. Y en segundo lugar, que presenta problemas en el sentido de que concibe a este precariado como una clase distinta, diferenciada, e incluso con intereses opuestos al de la clase obrera tradicional. Claro, claro. Y ahí, claro, termina por transformar la fragmentación que el capital opera sobre la fuerza de trabajo, la transforma en una lectura política con compartimentos estancos, ¿no? Está el compartimento estanco de la formalidad, está el de la informalidad, está el del contrapropismo, etcétera. Y eso borra de alguna manera los puentes, las articulaciones posibles, la posibilidad de articular demandas, y desconoce en cierta manera que las trayectorias laborales son más bien porosas, y eso, bueno, también la experiencia propia, como decías vos, de que las trayectorias laborales van de la formalidad, la informalidad, de una forma de trabajo más precario a una menos precario, a formas del cuentapropista, es decir, como que van fluyendo y tienen obviamente fronteras porosas unas con otras. Sí, quizás ahí aparece como esa crítica desde, incluso a veces muchas veces desde la izquierda misma, ¿no? Desde sectores de la izquierda, pensando que efectivamente la clase trabajadora ya no es la misma porque ya no existen, por ejemplo, las fábricas o no es la mayor parte del modelo de producción. Por lo tanto, cambió la figura del trabajador y de la trabajadora. Que la crítica es, pará, pero no dejan de ser trabajadores o trabajadoras. Cambió el modo de producción. Y claro, lo que efectivamente hay una nueva morfología de la clase trabajadora y es importante mirarla, tratar de entenderla, porque también después hay otro, ¿no? Si se quiere, el otro opuesto complementario, que es la idea del retorno de la vieja clase obrera, que más bien lo que tiende a hacer es como idealizar a ese periodo de los 30 gloriosos de posguerra, que va entre el 45 y mediados de los 70, y que entonces es una propuesta de que va a retornar esa vieja, si se quiere, clase trabajadora bajo el empleo clásico, como el desarrollo, como bajo el propio desarrollo capitalista, ¿no? Claro. Que va a tener rasgos mercadointernistas o rasgos nacionales y populares y demás. Y ahí el problema es que, bueno, justamente no es una lectura que no logra mirar, o sea, que sentada bajo la perspectiva de un retorno futuro no logra ni ver, ni asimilar, ni hacer las preguntas alrededor de esta nueva morfología, ni de las mediaciones, ¿no? De las representaciones que requiere una respuesta y una organización ante estos cambios. Hay algo también interesante, más allá de esta discusión, obviamente, en términos discursivos, ¿no?, que se vienen dando en la agenda pública incluso, que ustedes identifican en este reporte que
los dos extremos justamente de la población son quizás los más afectados, ¿no? Por un lado, los jóvenes, que ustedes ponen ahí dentro de ese rango etario de 14 a 29 años, y por otro lado, los y las adultas mayores de 65 años, ¿no? Como quizás los más afectados por estas problemáticas de precarización en sus amplias dimensiones, podríamos decir. Y ahí la pregunta sí tiene que ver con las particularidades de precariedad en esos dos grupos etarios. ¿Cómo se vincula también esta situación? Obviamente, lo primero que se nos viene quizás a la cabeza, con, por ejemplo, el bajo monto de las jubilaciones mínimas, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ahí efectivamente la precarización en esos dos sectores etarios nos habla, por un lado, de la manera en la que los jóvenes se insertan en sus primeros empleos, que son justamente empleos más bien intermitentes o bajo formas de subocupación y sin registro, y mucho cuentapropismo, sobre todo motorizado por lo que se conoce como trabajo de plataforma. Uh-huh. Y sin duda la situación de que se vuelve muy descarnada, ¿no? Cuando uno también le pone valores numéricos de la población que está o bien jubilada o en condición de poder de jubilarse dentro de la edad jubilatoria, pero que así todo en la estadística no aparece como inactiva porque presiona y se inserta en el mercado de trabajo porque necesita complementar la magra jubilación, los ingresos, y lo hace, por supuesto, en las peores condiciones, ¿no? Porque después de los 65 años, la manera en la que se inserta la población más envejecida en el mercado de trabajo es en los peores empleos. Y esto estaba bueno también para pensar esta nueva morfología, porque tiene estos rasgos. La precarización tiene rasgos de juventudes y también tiene rasgos de la tercera edad y feminizados. Ahí nosotros veíamos también, por ejemplo, que datos que son a esta altura parecen reiterativos, pero bueno, la manera en la que la precarización entre las mujeres es bastante mayor que para los hombres, ¿no? Y por supuesto, la vía de la precarización por ingreso es la que presenta una distancia más grande entre hombres y mujeres. Más o menos la mitad de la fuerza de trabajo feminizada está precarizada por ingresos. 15 puntos por arriba de la de los hombres. Entonces es una distancia muy grande. Sí. Y las otras diferencias de género también vinculadas con la jornada, porque ahí los varones, los hombres, son más precarios por jornada que las mujeres. Y esto se conecta con dos discusiones que son vitales. Por un lado, con la distribución del tiempo de trabajo de las mujeres entre el trabajo remunerado y el no remunerado. O sea que sí, no es que trabajan más, digamos, es que las mujeres trabajan y no es reconocido ese trabajo. Bueno, está bien, eso es verdad. Claro. Efectivamente, y la jornada de trabajo no remunerada en el ámbito del hogar, y uno puede pensar también en el ámbito de las comunidades o en los barrios, limita o le pone un límite a la jornada o a la expectativa de jornada de trabajo remunerado. Claro. Y bueno, eso obviamente se conecta con la distribución de los trabajos reproductivos no remunerados, pero también con otro fenómeno que es el de la sobreocupación, porque los hombres son muy por encima que las mujeres, están en condición de sobreocupación, o sea que tienen jornadas laborales semanales más allá de las 45 horas, jornadas diarias de 10, 12, 13 horas, y que está vinculado también con, no sé si te acordás, que hubo una discusión hace un par de meses, la discusión sobre los números de pobreza y demás, que tenía como, bueno, un montón de falsedades adentro, pero sobre todo lo que tenía es que el parcial crecimiento de los ingresos está dado por un aumento de las horas trabajadas, por jornadas extendidas que van más allá de las 10 horas, porque son necesarios trabajar más horas o con más trabajo para justamente complementar el ingreso y poder llegar a fin de mes. Entonces, bueno, vemos ahí cómo la jornada impacta y de manera diferenciada. En un caso, como decías vos, con doble jornada o triple jornada, y una o dos de ellas no reconocidas en la remuneración, y con jornadas extendidas, remuneradas, mal remuneradas, más allá de las 10 horas diarias.
Entonces, bueno, eso es lo que termina por configurar como el escenario general que estamos viendo de la precarización, y que, bueno, creemos que de alguna manera se insertan ahí, ¿no?, todas las propuestas de intentar plasmar en la legislación una reforma laboral y demás, como un intento, efectivamente, de consolidar esta ofensiva del capital sobre el trabajo. Claro. Hay algo que me parece que nos va a quedar pendiente, que tiene que ver con el hacia adelante. Te digo pendiente porque ahora tenemos justo otra nota, pero si te parece volvamos a charlar en unos días, que tiene que ver básicamente con esto de, efectivamente, hay un acuerdo, ¿no?, que ya se conocerá o lo vamos conociendo de a poco, con reformas propuestas por el FMI y que este gobierno, en términos laborales, y que este gobierno claramente abraza. Veremos de qué modo y de qué formas, incluso veremos después de octubre también de qué forma las abraza y las propone, y también pensar un poco hacia adelante en términos de esas posibilidades de reestructuración del mercado laboral y de la clase trabajadora, y por otro lado, cómo se le puede hacer frente, ¿no?, también a esas propuestas. Dale, me parece bien que charlemos más adelante. Dale. Nosotros nos vamos a ir sacando nuevos informes, sobre todo algunos más sectoriales o algunos incluso abordando sectores específicos, pero me parece que sí, que es clave lo que vos decís y que hay algo, por lo menos, o una pista para pensar en el incremento de la conflictividad, que incluso tiene a veces formas dispersas, pero que en términos cuantitativos crece, ¿no?, en 2024 y 2025. Y que tiene límites en dos sentidos, ¿no? Por un lado, por los propios mecanismos del gobierno, mecanismos represivos, pero también mecanismos administrativos, es decir, que intenta desarticular esas luchas alrededor de la conciliación obligatoria, y tiene la complicidad de las direcciones sindicales. Y que por eso lo que se ve, y digo por eso como pista para pensar en qué forma va asumiendo esto, que si bien el número de paros que se relevan no se incrementó, sí se incrementó sustancialmente otras vías que desbordan a esas direcciones sindicales, es decir, quite de colaboración, cortes, bloqueos, marchas, etcétera, que hacen que se vaya incrementando la conflictividad. Sí. Parece que ahí hay algunas pistas para pensarlo, pero me parece que está buenísimo para abordarlo con más tiempo en una semana. Sí, y aparte esto de también poder profundizar un poquito más en los datos, nos quedó también ahí pendiente qué está pasando con las juventudes, ¿no?, con la otra punta etaria, que son estos chicas de 14 a 29 años, ya cuando tienen 29 no son tan chicos, pero sí los 14. Pero no, incluso, las juventudes. Claro, incluso también pensando en el laburo infantil, por ejemplo, ¿no?, o sea, ver también esos datos. Bueno, Mariano, ¿te parece que volvamos a charlar en unas semanas? Me parece bien, me parece bien. Espectacular. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y seguimos entonces en unos días. A vos, Emilio, un abrazo. Gracias. Pasó Mariano González, es sociólogo, es docente y es miembro del Observatorio de los Trabajadores de la Izquierda Diario. Charlamos de este informe sobre el índice de precarización laboral, un informe más que interesante para poder ver todos los datos en profundidad, analizarlos. Vamos a compartir en breve el link al informe completo, más que recomendable también, para empezar a armar un panorama un poco más complejo, podría